Quiero esta noche compartirles el mismo mensaje que compartí en la mañana acerca de los anunciadores del gran mensaje, porque en Hebreos 11 nos viene hablando de los destacados de la fe, de las cosas que ellos hicieron, y se ve que por alguna razón el escritor dice, y el tiempo no me alcanzaría para contar de uno y de otro, y menciona, entre todos los que menciona a los profetas. Y justamente en esa transición de los demás destacados de la fe a los voceros de la fe, que fueron los profetas, menciona nada más ni nada menos que a Samuel, un hombre que se puede decir lo tenía todo: profeta, juez, el ungido del Señor, hombre con autoridad de parte de Dios. Fue el hombre que encaminó al pueblo de Israel y lo guió en la formación como pueblo con sus primeros 2 reyes. Fue el hombre que ungió como rey a Saúl, y en los devocionales de esta semana nos relata un poco esos detalles. Un hombre a quien Dios le da la unción para ser rey. Mire qué honor, mire qué honor. Un texto en la Biblia habla de los que están en honra y no entienden. Dice, y el hombre que está en honra y no entiende es como las bestias que perecen. Una persona nula, sin entendimiento. Dios lo honra poniéndolo como rey sobre su pueblo. Y pronto Saúl comienza a independizarse de Dios, a hacer la suya, a obstinarse en sus errores, en sus pecados. Y aunque fue puesto por Dios, Dios tuvo que desecharlo. De allí aprendí que aunque Dios te haya puesto en un lugar, se espera de ti, aunque Dios me haya puesto en un lugar, se espera de mí la actitud correcta. Si no, uno será desechado. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Él fue desechado y hubo que ungir a otro rey y madurar toda la etapa, aguardar todo el tiempo hasta que ese jovencito, chico, pequeño, llamado David, viviera todo el proceso de la formación que Dios debía darle hasta que llegara a ser definitivamente el rey de su pueblo Israel. Un hombre a quien Dios le da promesas poderosas, alguien a quien el Señor ama en manera especial, al punto que a Jesús se le llamó el Hijo de David. Entonces, en esa transición, en ese cambio, en ese instalar a los reyes de Israel, allí estuvo Samuel. Mire si fue hombre significativo, un hombre de muchísimo significado. Pero esta noche quiero detenerme con ustedes a hablar de los anunciadores del gran mensaje, porque en toda la historia de la humanidad Dios tuvo los anunciadores del gran mensaje. Y allí en la antigüedad estuvieron los profetas reconocidos, aparecen sus nombres en las Escrituras, pero quiero preguntarte esta noche, en este tiempo, en esta generación, en el día de hoy, en la etapa que nos toca vivir a nosotros, ¿dónde están los anunciadores del gran mensaje? ¿Cuántos han descubierto dónde están los anunciadores del gran mensaje? ¿Cuántos descubrieron que se trata de vos, que se trata de mí? Porque los anunciadores del gran mensaje están acá presentes esta noche. Las personas que Dios ha de usar para dar a conocer su gracia, su misericordia. Así que bienvenidos, anunciadores del gran mensaje. Algunos están asustados todavía, pero asúmalo, por favor. A usted le ha sido dado un gran mensaje, ese gran mensaje que transformó nuestra vida. Ese es el gran mensaje que nosotros tenemos que entregar. De pronto, esta noche vamos a bajar un poquito del pedestal de lo místico, el concepto de lo profético. Y quiero que me escuche con muchísima atención, porque a veces hay detalles que no logramos explicar con totalidad y de pronto se confunden, y por allí podría ser mal tomado lo que digo o mal interpretado. Yo creo sinceramente en los ministerios, incluyendo el ministerio profético. Personalmente, guardo en mi corazón con muchísima atención todas las palabras que yo he recibido de hombres o mujeres de Dios, como en su ministerio profético. Algunas de esas palabras las he visto cómo se encaminaron.
y han estado en total cumplimiento, otras están en proceso de cumplimiento y otras estoy al aguardo del cumplimiento. Comparto en estos días con los pastores un concepto que te lo comparto así en síntesis. Toda persona, todo creyente debe dejarse condicionar por la palabra que recibe. ¿A qué me refiero? Bueno, una amenaza te condicionaría, ¿verdad? Una amenaza, un riesgo, un peligro te condicionaría a tomar recaudos. Pero una palabra de Dios, una promesa, una revelación, una directiva divina tiene que condicionarte, porque esa palabra, esa directiva está enfocándote hacia el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Y yo quiero que todo el plan que Dios tiene conmigo se cumpla. ¿Me entienden? Yo quiero que se cumpla todo lo que Dios quiere hacer. Es más, le digo, Señor, dame sabiduría, porque soy torpe. Podría confundirme, podría entorpecer lo que estás haciendo. Dame sabiduría. Yo necesito ser condicionado por la palabra. Entonces, lo que haga en mi vida, los proyectos, los planes, lo que sueñe, hacia dónde me encamine, tiene que ver con la palabra que recibí. Y cuando hablamos de ser condicionados, es mínimamente debemos creer esa palabra. Mínimamente debemos creerla. Mínimamente debiéramos aguardar su cumplimiento, ¿verdad? Lleven los años que lleven. Pero cuando Dios ha hablado, a mí me toca creer y a mí me toca ser leal y aguardar el día del cumplimiento. Debiera condicionarme esa palabra para profundizar mi vida de santidad con el Señor, para crecer, para madurar. Debiera condicionarme porque por alguna razón el Señor nos habla de lo que sueña, de lo que piensa, de lo que quiere hacer con nosotros. Por alguna razón lo hace y evidentemente es para darnos tiempo a que nos formemos, nos preparemos, maduremos. ¿Se entiende, amados? Entonces, la palabra recibida tiene que condicionarnos y muchas veces Dios ha utilizado gente con un ministerio, con dones proféticos. Así que quiero aclarar con esto que digo, con este concepto, que yo creo que Dios usa hombres y mujeres con dones, con ministerios, y bienvenidos los siervos y las siervas del Señor a quienes Dios usa. Pero alguien nos decía en una ocasión que todo lo útil, todo lo bueno, todo lo valioso tiene el riesgo de que pronto aparezcan las copias que no son genuinas. Y entonces el pastor que nos hablaba y utilizaba esa ilustración en una reunión de Pentecostés decía: nadie falsificaría el periódico de la semana pasada, pero sí habría muchos interesados en falsificar los billetes nuevos de dinero. ¿Por qué quieren falsificarlo? ¿Por qué quiere el diablo confundir? ¿Por qué quiere el diablo falsificar los dones y confundir respecto a la operación del Señor? Es porque evidentemente es valioso, sumamente valioso, eternamente valioso. Y entonces una de las cosas que genera confusión en el pueblo del Señor son corrientes de moda. Si hubiéramos anunciado que esta noche estaba aquí de visita un profeta, teníamos visitas de muchísimas iglesias. El templo se habría llenado, habría rebalsado, ¿verdad? Es más, hubieran estado muchos hermanos acá que se quedaron en la casa mirando televisión. Pero porque venía un profeta iban a venir corriendo. Esas son las modas a las que me refiero. Que uno responde a convocatorias así atractivas, pero pierde de vista su consagración. Por otro lado, también se da esto de que palabras dadas por siervos y siervas de Dios, palabras serias, correctas, verdaderas, palabras que fueron veraces, no se llevaron al cumplimiento, y entonces aquel en quien la palabra no se cumplió cuestiona a la persona que Dios usó. Pero cuando hacemos un análisis de la cuestión, evidentemente se trata de personas que recibieron la palabra y no la tomaron en cuenta. Recibieron la palabra y no procedieron como debían proceder consigo mismo en su consagración, en su madurez. Muchas personas supieron que Dios quería usar sus vidas, pero jamás se consagraron. Entonces, ¿qué fue? ¿No fue correcta la palabra recibida o no fue correcta la respuesta de quien recibió la palabra? ¿Entiende?
Entonces, entre los cuestionamientos que se hacen hacia los ministerios proféticos están estas cosas. Que el profeta habló y que no ocurrió lo que dijo. Entonces tenemos que sincerarnos y decir, ¿acaso yo lo recibí con la seriedad que tenía que recibirlo? ¿Yo le di el lugar que le tenía que dar? ¿Yo me preparé como me tenía que preparar? Otro aspecto a tomar en cuenta, porque justamente vamos a estar hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, y por supuesto también hablaremos muchas de las cosas del ministerio profético en este tiempo, algo que necesitamos saber nosotros como receptores del mensaje profético, y también como emisores cuando Dios nos usa con un mensaje profético, entender que las cosas espirituales no responden al tiempo cronos. No responden al... ¿Qué es el tiempo cronos? Es el tiempo de almanaque, es el tiempo del reloj, ¿verdad? Los días, los meses, los años. Responden al tiempo kairos, que es el tiempo de maduración de las cosas. Por esto, hubo profecías en el antiguo tiempo que fueron dadas en tiempo presente, como que ocurría ese día, hablada como que fuese hoy. Cuando comencé a escribir en el primer libro, me costó entender las correcciones que me hacía la comisión de correcciones del Instituto Bíblico para el que estaba escribiendo. Yo escribía en la manera que hablaba, y por allí cambiaba los tiempos. Por allí estaba escribiendo en tiempo presente, o en tiempo futuro, o en tiempo pasado, y entonces me decían, no tenés que cambiar los tiempos. Cuando estás escribiendo tenés que ser muy claro cuando vas a cambiar de tiempo presente a tiempo futuro. Entonces es parte de la técnica de escribir. Pero en la profecía va más allá de la técnica. Como la profecía es algo de carácter espiritual, y lo espiritual tiene que ver con lo eterno, puede ser que el aspecto tiempo no esté ligado al tiempo de reloj o al tiempo de almanaque, no esté ligado a los años. Entonces este es un aspecto que tanto el oyente como el profeta necesita tener presente. Mire, algunos casos de las Escrituras. Isaías está escribiendo y dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿En qué tiempo está esa profecía, esa palabra? Tiempo presente o tiempo pasado, ¿verdad? Esto fue lo que hizo. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. La realidad de todo eso que Isaías escribe sucede 730 años después. ¿Me entiende? Puede ser que la palabra que recibas hoy se cumpla dentro de 25 años. ¿Nunca te preguntaste por qué Dios nos habla con tanto tiempo de anticipación? Porque probablemente tengas 25 años de dificultades y tengas que mantenerte firme, fiel, sabiendo que sos una persona que tiene promesa de Dios para su vida. Pero voy a darte una palabra de tranquilidad, tal vez no pasen 25. Especialmente si ya tenés 60, tal vez te diga que pasen 2 años o 1, o un par de meses. Claro, cuando somos chicos tenemos la ansiedad del chico, cuando somos grandes, vamos, Señor, que la vida se me termina. Tenemos cierta prisa. Entonces, esto es una cuestión a tener muy en cuenta, amados. Por esto es que algunas personas recibiendo una palabra profética se confunden y quieren salir a iniciar cosas para las cuales todavía no están maduros. Entonces, cuando el Señor nos da una palabra, esa palabra tiene que condicionarnos. ¿Qué necesita suceder en mi vida para que Dios pueda hacer conmigo lo que me dijo? ¿Sabe que hay personas que recibieron palabra de Dios sobre su vida cuando todavía no estaban convertidos y entendieron lo que Dios le había dicho el día que se convirtieron? El día que abrieron su corazón y aceptaron al Señor como su Salvador, entendieron que Dios los tenía en cuenta desde mucho antes de convertirse. Así que es posible que haya personas que tengan revelación y palabra de Dios que necesitan convertirse. Necesitan entregarse al Señor y aceptarlo como su Salvador y arrepentirse de sus pecados.
De pronto uno tiene revelación de parte de Dios. ¿Y qué necesita hacer? Cambiar de vida, cambiar de actitud, dejar lo que no sirve, lo que obstaculiza. ¿Qué necesita uno? Santificarse y prepararse, afinar esos oídos para oír la directiva divina. Lo encontramos en los devocionales a Samuel, ya como hombre de experiencia. Su madurez, su formación, Samuel que crece desde niño, desde bebé, junto al altar, porque él nace por una honra de Dios a su madre, que clama y ruega y dice: dame un hijo, Señor, dame un hijo, y yo voy a entregarlo en tu altar. Así que tan pronto lo puede, ya el niño se alimenta por sí mismo, lo trae y lo deja en la casa del Señor para que sea un siervo de Dios desde su pequeña edad. Así que Samuel se forma oyendo la voz de Dios, pero llega ya a una edad madura, adulta, hombre de experiencia, y Dios lo envía a ungir a un nuevo rey. El hecho de que él tuviera experiencia, que él tuviera conocimiento, que él tuviera prestigio, que él tuviera fama, no lo hacía autónomo de la directiva divina. Tuvo que aprender a obedecer. Entonces, en el obrar de Dios sobre nosotros, amados, de pronto el obstáculo más difícil de superar es aprender a obedecer, aprender a depender, trabajar en ese proceso de maduración que todos, absolutamente todos necesitamos. Entonces la palabra nos tiene que condicionar. Venga, en el modo que venga, cuando Dios nos ha hablado, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Así que procuro con todo el corazón tener una respuesta correcta a todas las veces que Dios me ha hablado, y le pido al Espíritu Santo que no deje que mi memoria falle. Es más, algunas de las cosas las he tomado alguna nota con algún título, con algo que me haga acordar que en algún momento Dios me habló, y yo debo al Señor una actitud, una respuesta, un proceder para que esa palabra se cumpla. ¿Me comprendés? El Señor no nos tiene olvidado a ninguno, no se ha olvidado de ninguno. Pero qué garantía tenemos de que todos nos acordemos de Él. Los que se olvidan del Señor somos nosotros, aunque Él no nos haya olvidado a ninguno. Entonces, ahora nos internamos en un tema que tiene muchísimos aspectos, muchísimos. Esta noche yo quiero, en forma de síntesis, compartir una línea de lo que es el ministerio profético, lo central del ministerio profético en las Sagradas Escrituras. Lo central de todo fue anunciar la llegada del Salvador, fue anunciar el Mesías. Aunque hubo ministerios proféticos muy específicos para algunos lugares y para algunas personas, ocasionalmente, pero se pueden distinguir entre esos ministerios ocasionales o entre esas personas que profetizaron en forma ocasional a los hombres que Dios utilizó en forma muy puntual respecto a anunciar el gran mensaje, el más glorioso y poderoso mensaje, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe usted decir que Jesús sana el corazón? ¿Sabe decirle a la gente que el Señor perdona los pecados? Usted tiene en sus labios el más poderoso de los mensajes. ¿Sabría usted decirle a la gente que Dios es bueno? Y que cuando el corazón se arrepiente, Dios lo restaura y lo liberta. ¿Sabría decirle eso? Usted tiene el gran mensaje en sus labios, querido profeta del día de hoy. Amén. Quiero desmistificar estos excesos que de pronto son muy comunes en nuestro tiempo. A muchos hermanos les llama la atención, conociéndome de años, que me sigo llamando pastor. Y aunque ellos me dicen apóstol, yo me sigo llamando pastor. Digo, y si Dios me ha usado en un apostolado es para edificar el pueblo del Señor, es para edificar la obra del Señor, no para hacer fama. Y en mi ministerio están todas las huellas de lo que hoy se considera un apóstol. Pero lo que haré siempre es glorificar el nombre del Señor. Y cuando me preguntan quién sos, digo, soy simplemente un pastor. Es más, cuando escribo un correo o una carta me presento como el hermano Eduardo. Fui ordenado al ministerio cuando tenía 28 años. La ordenación significa que te reconocen reverendo.
Entonces, como cuando tenía como por 32, 33 años, hubo hermanos que descubrieron en la iglesia que su pastor era reverendo. Y hermano, como nunca nos dijo. Porque en aquellos años estaba la moda del reverendo, todos eran reverendo no sé qué, pero eran reverendo. Estaban los verdaderos reverendos y bueno, y los otros. Entonces estaba de moda el término reverendo. Y cuando soy ordenado al ministerio pleno, lo cual significa el título de reverendo, lo mencioné a los más cercanos en la iglesia y nada más. Entonces proliferaban las convocatorias con la predicación del reverendo fulano, y del reverendo y del reverendo. Ahora las convocatorias son con la palabra del profeta, con la palabra del apóstol. Entonces algunos hermanos de mi congregación se van a escuchar a los otros apóstoles. La palabra del profeta. Le digo más, si hubiera anunciado, como lo dije hace un rato, si hubiera anunciado que esta noche estaba aquí un profeta, había el doble de gente en esta sala. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno corre detrás de esas convocatorias que están de moda. Y vamos a observar en las Escrituras que el que tiene el mensaje de Dios está dando revelación del cielo. Te llamen o no te llamen profeta, te llamen o no te llamen apóstol, que siempre en tus labios haya palabra del cielo. Amén. Que siempre en tus labios haya palabra de Dios. Gloria a su nombre. Así que los títulos no nos tienen que enorgullecer, no nos tienen que inflar, no nos tienen ni siquiera la fama y el reconocimiento. Hebreos capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esta mañana me detuve aquí y vuelvo a hacerlo otra vez para decir, Dios nos dé entendimiento de lo que está diciendo esta palabra, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que si el Señor cerrara su boca por un instante, todo desaparece. No sé si puede entender esto usted, pero la creación está sostenida. El universo está sostenido en el espacio por la palabra de su poder. Gloria sea el nombre del Señor. Dios lo hizo todo para su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Y es la palabra del Señor, la palabra de su poder, la que sustenta todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Exalte a Jesús, dele la gloria. Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el Dios eterno, el poderoso Dios que descendió a la tierra, entregó su vida, venció a la muerte, resucitó de entre los muertos y vive para transformar la vida de las personas que le creen, y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Esto es maravilloso. Gloria al Señor. El centro del mensaje de los apóstoles, de los profetas, era como fue el de los apóstoles, presentar al Salvador. ¿Cuántos se animan a presentar al Salvador? ¿Cuántos se animan a decir, el Señor ya está presente? El Salvador de tu alma está presente. El Redentor de tu vida está presente. Ese es el más grande de los mensajes. Amén. Y esto hace falta, que este mensaje se entregue a la gente. Juan, cuando le preguntaron, ¿y vos quién sos? Porque les extrañaba la forma de ser de Juan. Entonces, cuando le preguntan quién es, él dice, yo soy solo una voz que clama en el desierto. Esa voz que dice, enderecen el camino porque el Señor ya viene. Esa voz que aparece para anunciar que el Salvador viene. Y esto fue el mensaje profético, anunciar a Cristo.
Ellos hablaron del Señor y el Señor habló de ellos. Y en esta simple expresión, Dios quiera pronto aparezcan, debemos tenerlo por allí guardado. Un tremendo trabajo, que no solamente el trabajo que hicieron los hermanos que imprimieron esas láminas, sino que ese fue el resultado de un estudio bíblico que vinimos haciendo la iglesia entera con estos devocionales. Entre las cosas que observamos con los profetas del Antiguo Testamento, que ellos hablaron del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor habló de ellos. Y la evidencia de que esos eran profetas verdaderos es que en su ministerio terrenal Jesús los reconoció. Jesús hizo referencia a cada uno de los profetas que habían hablado de él. ¿No te hace pensar algo esto? Que el que habla del Señor, el Señor va a hablar de él. ¿Qué te imaginas que sucederá cuando vos hablás con el Señor? El Señor hablará de ti con el Padre. Oh, cuando sos capaz de anunciar a Cristo, cuando sos capaz de hablar del Señor, cuando sos capaz de hablar del Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan de ti. ¿Y sabes que hablan de ti? Que necesitas más unción, más fuerza, más poder, más protección, más de su ayuda, más de su sabiduría. Y viene el socorro del cielo. Esto es lo que observábamos de los apóstoles, de los profetas. No sé por qué se me está confundiendo este término. Así que ellos fueron portadores, mensajeros de un gran mensaje, y ellos hablaron del Señor. Y todos los profetas mesiánicos se caracterizan por algo muy en particular. Hay muchísimos profetas en el Antiguo Testamento, hombres con mensajes específicos de Dios para una persona, mensajes específicos para una ciudad, para un pueblo, pero no quedó escrito su profecía. Simplemente quedó la mención de ellos y de algún mensaje que entregaron. Por ejemplo, no hay un libro escrito por Eliseo. No hay un libro escrito de Elías. Elías, tremendo hombre, que ora y cae fuego del cielo. Un hombre que cierra el cielo para que no llueva y abre el cielo para que llueva cuando quiere, como que se guardó las llaves en el bolsillo. Tremendo profeta. Sin embargo, no hay un libro del profeta del profeta Elías. ¿Qué fue la diferencia entre aquellos profetas que fueron ministros, siervos de Dios para una época en especial, para un momento específico, para una ciudad específica, con los profetas que hablaron del Señor Jesucristo? Entre las diferencias fue el contenido de su mensaje y una diferencia de carácter, no sé, técnico o material, que podríamos decir, dejaron escrito su profecía. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este detalle? Hay personas que son muy rápidos para la lectura, son muy hábiles y pueden leer un contenido prolongado en cuestión de minutos o de horas. Cuando quise hacer una prueba de uno de los libros que yo escribí, le pregunté a varias personas cuánto tiempo te llevó leerlo. Le pedí a algunos lectores, por favor, léelo entero, comenzá desde el principio, léelo entero y decime cuánto tiempo te lleva leerlo. Hubo personas que les llevó 1 hora y cuarto, 1 hora y 10, hubo personas que los leyeron en 50 minutos. Ahora, quiero que me preste atención a esto que voy a decirle. Eso que ellos leyeron en 50 minutos, en 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, a mí me llevó 100 horas de trabajo. Entendemos entonces ahora el trabajo que se tomaron aquellos hombres que escribieron las profecías, cuando no contaban con una computadora, cuando no tenían gente que le ayudara a escribir a máquina, cuando no tenían todas las comodidades. Es más, no tenían un escritorio, ni siquiera una oficina iluminada con aire acondicionado. Muchos de ellos escribieron bajo la persecución. Tenían que andar huyendo y escapando y corriendo para salvar su vida. Y en medio de todo ese entorno crítico, escriben estos preciosos pasajes de las Escrituras que de pronto a nosotros nos lleva 1 hora, media hora, 40 minutos, 15 minutos leer algunos de los libros de las profecías del Antiguo Testamento. Si a mí para un pequeño libro me llevó más de 100 horas de trabajo, no quiero pensar cuántas horas les llevó a estos hombres. Es más, en su formación espiritual de respeto altísimo al Dios soberano, cuando un escriba iba a escribir la palabra Jehová,
se bañaba completo, se higienizaba en respeto al soberano de quien iba a escribir su nombre. Así que de pronto algo que a nosotros nos llevaría 100 horas escribirlos, a ellos les llevó 500 horas o más. ¿Y por qué digo esto, mi hermano? Para que tengamos en cuenta el valor de esa tarea que hicieron en escribir las profecías. De pronto muchas de estas profecías no logramos comprenderla a simple vista. Muchos de ellos se tuvieron que jugar la vida y por lo que escribieron fueron perseguidos y muchos de ellos fueron asesinados. En una ocasión escuché a un señor que dijo en una reunión que teníamos, justamente estábamos tratando algunos temas complejos, y él dijo: yo soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras. Y estos días, cuando miraba la historia de los profetas, decía justamente esto lo que sucedió con ellos. Ellos pudieron ser dueños de su silencio y callarse la boca. Y esto hacen muchos creyentes, prefieren ser dueños de su silencio, no le hablan a nadie. No testifican de Cristo, no cuentan las obras del Señor, no dan testimonio, son dueños de su silencio. Pero aquellos prefirieron ser esclavos de sus palabras y dieron la palabra y anunciaron el mensaje y los rechazaron, se burlaron, los tuvieron por locos y a muchos de ellos los mataron, terminaron siendo esclavos de su palabra, de las palabras que habían dado. Esta semana tomé algunos minutos para leer información de nuestros hermanos queridos argentinos que están cumpliendo misiones en otros países, en tierras lejanas, en lugares donde todavía están tratando de aprender el idioma, donde dependen de alguien que les traduzca, bajo tremendos riesgos. Muchos de ellos están en países donde si se enteraran que son misioneros, predicadores del Evangelio, los asesinan. Entonces ellos han preferido ser esclavos de sus palabras y no dueños de su silencio. Te pregunto, ¿en qué grupo estás vos? Los que dicen: no, yo me callo y la paso bien. Se cuenta, bueno, cuando uno cuenta esta historia, de pronto hay que hacer ciertas adaptaciones y ciertas explicaciones, porque hace muchísimos años ya el servicio militar no existe más. Entonces hablarle a los jóvenes de hoy de qué sería el servicio militar, ¿verdad? Fue de aquello de la historia. Entonces había un joven que fue a hacer el servicio, fue a hacer la milicia, y justamente los creyentes en aquellos años eran muy perseguidos, muy rechazados. Así que cuando un cristiano entraba en los cuarteles, los demás se burlaban de ellos, se burlaban las autoridades, todos se burlaban de ellos. Y así que un joven muy querido de una iglesia tuvo que presentarse para hacer la conscripción, y en la primera licencia que vino volvió por la iglesia y los hermanos estaban preocupados. En aquellos tiempos no se tenía el teléfono para mandar mensajitos, no había mail, no había ninguna otra forma, había que esperar que ellos regresaran. Así que cuando regresaron le preguntaron: ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trataron? Le dijeron: bien, de primera. ¿Y qué dijeron cuando se enteraron que eras cristiano? No se enteraron todavía. Prefirió ser dueño de su silencio para pasarla bien. Entonces quiero preguntarte, ¿dónde estás? ¿Estás entre los que deciden pasarla bien o entre los que abren la boca para decir: nuestro Salvador está presente para redimir? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos se jugaron la vida para entregar el mensaje y anunciaron la promesa del Salvador. Cuanto más hacia el comienzo de la historia vamos, más difícil era anunciar que vendría un Salvador, que Dios habría de enviar un Salvador, y recordar las promesas, esa promesa que Dios hace allí al comienzo en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece. El Señor dice: vendrá de la simiente de la mujer el que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y en esas sencillas palabras Dios está diciendo: a esta serpiente le tengo los días contados. Esta serpiente va a morir aplastada por la simiente de la mujer. Y entonces llega esa primer promesa, que la serpiente que engaña al hombre tenía sentencia de muerte. Alguien aparecería para pisarle la cabeza. La promesa del Redentor, la promesa del Salvador. Por eso Satanás estuvo mordiendo el calcañar de Jesús, mordiéndole los talones con persecución durante todo su ministerio, pero llegó al Calvario y pisó la cabeza de la serpiente. Ahora imagínese ser profeta en los primeros tiempos, ser profeta en esa parte de la historia. ¿Se imagina estar en el lugar de Noé?
para llamar a la gente al arrepentimiento, para decirle a la gente que venía un juicio y que iba a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? Porque todavía nunca había caído agua de arriba. La tierra se regaba por un vapor que salía de abajo. Nunca había caído agua de arriba. Y entonces ahí está Noé, contándole a la gente que por la maldad de los hombres vendrá el juicio, la tierra se inundará, se cubrirá de agua. ¿Se imagina cuántas risas, cuánta burla, cuánto lo habrán señalado? Se habrán reído de lo que estaba construyendo, se habrán reído de lo que él anunciaba. Él prefirió ser esclavo de las palabras y no dueño de su silencio. Se jugó por hacer lo que Dios le mandó a hacer. Él se dejó condicionar por la palabra. Y cuando una persona se deja condicionar, ¿sabe lo que hace? La obedece, le cueste lo que le cueste. Y este hombre se deja condicionar por la palabra. Es uno de los anunciadores, de los que hablan de que el juicio vendría. Otros de los profetas en la antigüedad hablaron del Cordero de Dios que haría el sacrificio perfecto para redimir. También ellos, en su larga trayectoria del ministerio profético, hablaron de la llegada del Señor. Hablaron de ese largo proceso que llevó siglos y siglos y siglos. Por sintetizarlo de una manera, la llegada del Salvador exigió un proceso que ahora, habiéndose cumplido, lo podemos observar. Cuando el hombre peca y se aparta del Señor, la humanidad se desarrolla bajo un enfrentamiento con Dios. La tierra se ha poblado de personas que tienen el corazón endurecido, que tienen su puño cerrado contra Dios, que odian todo lo que sea autoridad del cielo, pero por allí aparecen uno entre la multitud, uno como Enoc, el hombre que camina con Dios. Y Dios considera el caminar de Enoc y le dice: dale, vamos Enoc, venite conmigo. Y Enoc desaparece, es levantado como será levantada la iglesia para irse con el Señor. En ese transcurrir del tiempo, un hombre, como mencioné recién, a Noé, alguien que se detiene para escuchar la voz de Dios y lo toma en serio y responde y comienza a edificar el arca. Entre toda una raza humana que está perdida y tiene el corazón endurecido contra Dios, aparecen puntualmente uno y otro y otro y otro. Y allí en la lejana Ur de los Caldeos hay un hombre llamado Abraham. Y Abraham tiene un corazón sensible. Y entre todos los incrédulos de la tierra, Dios lo descubre a Abraham. Dice: Abraham, si te animás a creerme, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham le dice: sí, Señor, contá conmigo. Y Dios le dice: salí de tu tierra y de tu parentela, vamos a la tierra que yo te voy a mostrar, y yo te voy a dar posesión y tierra, y vas a ser una gran nación sobre la tierra. ¿Va entendiendo el proceso? ¿Va entendiendo? Dios toma un hombre para formar un pueblo, y forma el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. Le dice: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias a Dios que Abraham se dejó condicionar por esa palabra y se guardó para cumplir su pacto con Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, el padre de la fe, sigue fiel, es leal al Señor y tiene tan solo un hijo. Y llega al fin de sus días, me imagino, preguntándose a Abraham: Señor, me dijiste que yo iba a tener, que yo iba a ser el inicio de una gran nación sobre la tierra, y apenas uno. Pero de ese uno nacen dos, y de uno de esos dos nacen 12, y se comienza a desarrollar y se comienza a multiplicar, y se da el inicio a la primer nación sobre la tierra bajo la bendición de Abraham, el pueblo hebreo. Y de ese pueblo hebreo, ¿entiende el proceso? Una humanidad cerrada contra Dios. Dios toma un hombre, comienza a desarrollar a una nación, a un pueblo, para que ese pueblo sea algo así como el prototipo, el modelo de la gente de fe, porque de ese pueblo habría de nacer el Salvador. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque esto fue lo que dio razón a la existencia de tantos profetas. Cuando ese pueblo se cerraba contra Dios, Dios mandaba a los profetas para que le hablaran. Cuando ese pueblo se confundía, Dios mandaba a los profetas para enseñarle. Dios levantaba profetas. Cuando ese pueblo tenía que emprender grandes conquistas sin tener experiencia para la guerra, Dios mandaba a los profetas para darle dirección. ¿Se da cuenta? En momentos específicos, para situaciones específicas, para ese pueblo específico. Por eso hubo muchos profetas en la historia.
Así que ese proceso fue largo, muy largo, muy largo. Pero para darle todavía como un poco más de precisión a la promesa y a la llegada del Salvador, el Señor les hace saber a través de los profetas que iban a ser en Belén. Pequeña aldea, pequeñísimo lugar. Es más, ante las profecías de muchos de esos profetas, todavía Belén no existía. E imagínense cómo cuestionarían a esos profetas, a esos hombres que dijeron que el Salvador habría de nacer en Belén. Y quien buscó el mapa y lo buscó en internet le dijo: Belén no existe. ¿Cómo es esto? Porque era una aldea que iba a formarse tiempo después. Simplemente lo que quiero destacar aquí es que ese proceso de la llegada del Salvador llevó siglos, siglos, siglos. Es decir, Dios, para cumplir su promesa del Redentor, Dios, para redimirnos a nosotros, le llevó siglos y milenios trabajando para darnos esa redención y esa salvación. Por eso no hay que tomar a la liviana, no hay que tomar como poca cosa lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el mismo Hijo de Dios le llevó siglos y siglos y siglos poder cumplir esa promesa de redención. Los profetas, y en especial Juan el Bautista, el último profeta de la era antes del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, les tocó anunciar la presencia del Salvador. Quiero que imagine usted esos acontecimientos que son muy comunes en estos días. Va a llegar de pronto un artista, un famoso, alguien que la sociedad le encantaría verlo, y entonces se anuncia el lugar a donde va a estar, se anuncia en qué hora, en qué día y en qué hora va a ser su presentación. Y entonces cuando llega ese día, todo el mundo compró la entrada, llegó, se sentaron en el teatro, están esperando, y entonces las luces del teatro están aguardando, todo así como dando el suspenso de que ya ese artista va a aparecer en el escenario. Pero no aparece así nomás, aparece primero alguien que lo presenta. Y entonces dice detalles acerca de su trayectoria, acerca de su fama, acerca de su importancia, y dice más o menos cosas así. Nunca me tocó hacerlo, yo solo imagino, y estuve muy poco en esos lugares. Termina diciendo: y con ustedes. ¿Y qué hace la gente? Vamos, vamos, ¿qué hace la gente? Claro, responde: ¡guau! ¿Y qué hacen las chicas? ¿No? Ese gritito histérico. Y entonces el seguidor del teatro enfoca y ahí aparece la estrella. Y entonces, bueno, comienza su recital musical o el aspecto teatral que trae. Entonces, cuando la estrella, cuando el actor de esta redención aparece en el escenario, le toca a Juan el Bautista. Y allí está Juan. Él sabe que es la voz en el desierto que está anunciando que el Salvador ya está, que ya vino, que ya está entre nosotros. Y Jesús aparece para ser bautizado. Y cuando Juan ve venir a Jesús, hace este anuncio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Esto es lo que le prometió Dios a Adán y a Eva. Esto es lo que anunciaron los profetas. Esto es lo que siglo tras siglo se dijo. Esto es lo que esperamos todos los que creemos en el Señor. Llegó la hora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí se acerca Jesús para ser bautizado. ¡Gloria a Dios! Él entró en el escenario. Él descendió de los cielos. Se vistió de un cuerpo humano. Él vino entre la humanidad para dar su vida. ¡Qué glorioso Señor! ¡Qué glorioso Señor! Y Jesús tiene dos presentaciones ese día. Juan, que lo reconoce. Y cuando Jesús baja a las aguas y se mete en las aguas y le dice: Juan, vengo para que me bautices. Y Juan, reconociéndole, dice: ¿Y yo te tengo que bautizar? Pues yo necesito que vos me bautices a mí. Y Jesús le dice: así está establecido por el Padre, tiene que cumplirse toda justicia. ¿Usted se imagina a Jesús acatando directivas como esa? No faltan sobre la tierra personas que se creen tan espirituales que no tienen que obedecer a nadie.
atribuyéndose importancia espiritual, son los más testarudos, no obedecen a nadie. Pero Jesús viene y le dice a Juan el Bautista, el Padre te designó esta función y es necesario que me bautices. Y Juan, me imagino, qué mezcla de sentimientos, qué mezcla de emociones, porque todo lo que había sido anunciado siglo tras siglo, milenio tras milenio, todo lo que había sido dicho por los profetas, él lo estaba ahora viendo con sus ojos. Él estaba teniendo en sus manos el cuerpo de aquel que venía para redimirnos, y lo bautiza en las aguas. Y cuando Jesús sale de las aguas, hay otro presentador que ahora habla del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y allí vino la presentación del Padre. Este es el cumplimiento de la promesa. Este es el cumplimiento del Redentor. Esto es lo que anunciaron los profetas. Esto es lo que escribieron los hombres de Dios. Siglos y siglos de espera, pero llegó el Redentor, llegó el Salvador para redimir a la humanidad. Y allí comienza el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, teniendo ese gran combate en el desierto, donde comienza a tener sus primeras victorias, sus primeros enfrentamientos y victorias claras contra la misma serpiente que tentó. Mire, en el Edén, con todas las comodidades y con todo a favor, el hombre no fue capaz de resistir a la serpiente, pero en el desierto inhóspito, con todas las necesidades, Jesús fue capaz de vencer a Satanás. No se trata de comodidades, se trata de obediencia. No se trata de tener los elementos a favor, se trata de ser sumiso para con Dios. Y entonces este es el arma con el que Jesús vence al diablo en el desierto. Y los profetas anunciaron los beneficios, anunciaron que el Señor estaba allí, y ya en un ministerio apostólico, dando palabras de profecías, hablando de la transformación que Dios haría en la vida de la gente, se comenzaron a anunciar los beneficios del Calvario. ¿Y qué es el beneficio del Calvario, amado? No me alcanzaría 20 mensajes para enumerar los beneficios del Calvario, de la obra del Señor. Simplemente voy a decirle esto, que todo lo que se perdió en el Edén, dígalo conmigo, todo lo que se perdió en el Edén, todo lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario, fue recuperado en la muerte del Señor Jesucristo. El precio fue pagado. ¡Oh! Se cumplió aquello que siglo tras siglo fue anunciado. Siglo tras siglo fue predicado. Se cumplió, se cumplió. Esto es lo que Jesús gritó. Consumado es. Está completo. Está completo. Esta mañana le decía algo a los hermanos. Cuando se habla del logro del Calvario, pareciese que fuese una sencilla información. Pareciese que fuese una sencilla información. Por esto la mayoría de los creyentes lo oyen como un simple dato. Le decía en forma de humor a los pastores, debiéramos reaccionar como los chilenos contentos con la copa. ¿Sabe? Para ellos fueron 3 victorias. Una gran victoria ganarle a Argentina. Una gran victoria. Llegar hasta ahí, hasta el momento mismo de tirar los penales. La alegría de tener la copa y la alegría de haber cortado la racha de casi 100 años sin haber ganado una copa. Así que si esta noche fueran todos chilenos aquí, yo les digo, ustedes ganaron la copa. ¿Saben lo que hacen? Saltan, se paran, gritan, se sacan la remera, la revolean así. No se la saque, por favor, por las dudas. Lo celebra, lo festeja. ¿Sabe por qué los creyentes no festejamos los logros de Cristo en el Calvario? Debiéramos, cada vez que mencionamos la conquista del Señor, debiéramos estallar de alegría. Sencillamente es que nosotros no entendemos lo que se perdió en el Edén. Nosotros no comprendemos lo que se perdió en el Edén. Mi hermano, usted en el Edén, en el ámbito en el que Dios te creó, llegarías a los 1000 años siendo joven, por aclarártelo de alguna manera. Mi amada hermana, no estarías peleando con las arruguitas ni con las canas, ni te tendrías que teñir el cabello. Serías una piba de 900 años.
para que nos hagamos una idea, ¿qué es lo que se perdió en el Edén? Porque el deterioro, el desgaste, la entrada del pecado, de la enfermedad, del mal sobre la tierra, eso que nos envejece y que nos destruye, que nos divide y nos separa y nos enferma, eso se instaló desde que el hombre peca en el Edén. Eso que nos separó de la gloria de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia, que fuimos destituidos de la gloria. Entonces, creo que debiéramos invertir más tiempo en comprender qué fue lo que se perdió en el Edén. Porque Jesús no vino para morir en una cruz para hacerse famoso. No vino porque tenía una apuesta. Vino porque lo que se había perdido en el Edén era tan, pero tan importante. Fue todo lo que Dios quiso darnos y nos fue arrebatado por el diablo, pero Él vino para recuperarlo en la cruz del Calvario. Entonces, esto es lo que hay que anunciar. Esto es lo que debe ser anunciado. Pero al decirte lo siguiente, quisiera por favor que tengas absolutamente todos los sentidos. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que abrió de nuevo el camino de comunión con el Padre, el Dios omnipotente que vino, se vistió de un cuerpo humano para pagar el precio por nosotros y abrió de nuevo el camino vivo y nuevo para esa relación, para esa comunión con el Padre. Él consumó la obra en la cruz del Calvario y dijo esto: les enviaré el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo han recibido? Los que todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, quiero decirte que ese es el regalo que el Señor te ha ofrecido, ese es el logro que el Señor ha hecho para ti. No te conformes, tenés que ser lleno del Espíritu Santo, tenés que recibir el poder del Espíritu Santo, porque esto es lo que Él dijo: me voy con el Padre, pero les envío el Espíritu Santo. Y no tardó mucho tiempo. En pocas semanas, sus discípulos estaban como atemorizados. No sabían cómo iba a reaccionar la sociedad con ellos. Parecía que, bueno, esos 3 años de gloria al lado de Jesús, viendo los milagros y todo eso, parecía haber terminado, pero sin embargo estaban las profecías. Las profecías decían que no iba a terminar así. Las profecías hablaban de la victoria. Las profecías estaban hablando de los logros poderosos del Señor Jesucristo, y están reunidos en una noche de oración. Y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, y los más temerosos se llenan de fuerzas y se llenan de vitalidad. Y ese grupo de creyentes arrinconados y asustados y atemorizados salen con así como nos explicaba hace algunas semanas atrás el hermano Pablo. No es Pablo el apóstol, bueno, próximo apóstol, apóstol Cusenza. El hermano Pablo nos habla de aquella palabra, como irrumpieron los valientes de David. Así que la iglesia ahora, llena del Espíritu Santo, irrumpe en un mundo hostil, irrumpe en un imperio cerrado, dominante, gobernando, con toda la ceguera y con todas las prácticas de perversidad. Irrumpe ese grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo y comienzan a cambiar la sociedad, el mundo comienza a cambiar. ¿A causa de qué? Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo abrió el camino entre el cielo y la tierra, que el Señor Jesucristo envió sobre la iglesia el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo vino y fluyó con poder en la vida de los creyentes, esa autoridad y esa gloria que viene del cielo, la que está prometida para ti, la que recibes, la que Dios te envía. Abrázala, recíbela, porque por esto el Cordero de Dios se entregó por ti en el Calvario. Oh, gloria al Señor. El Cordero de Dios abrió la brecha, abrió el camino. Esta mañana dije muchas cosas que por abreviar el tiempo no lo digo ahora en la noche. Te puede recurrir a la grabación. Pero quiero decirle que los creyentes tenemos la misión de anunciar la presencia, los beneficios y los logros de nuestro Salvador. Si usted hace eso, usted es un profeta de la verdad. Si usted anuncia los logros del Señor Jesucristo, usted anuncia que las vidas serán cambiadas. Cuando usted lleno de convicción en el Señor, le dice aún al más perdido de los perdidos, el Señor Jesucristo va a transformar tu vida. No se lo diga con ninguna duda, dígaselo con toda la convicción. Usted está profetizando. Entonces quiero desmistificar estas cuestiones. No hace falta ser famoso para ser un profeta de Dios.
simplemente tener el mensaje y entregar el gran mensaje, porque el gran mensaje que tiene que anunciarse es el mensaje que transforma vidas. Es el mensaje que acerca a las personas a Dios. Este es el gran mensaje que Dios quiere que sea anunciado. Y los anunciadores de este gran mensaje para la generación actual están acá adentro. Están acá adentro. ¿Cuántos se dan cuenta que estoy hablando de usted? ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo te está señalando y te está diciendo: vos sos el mensajero de ese gran mensaje? Vos sos el mensajero. Aquellos hombres y mujeres en la antigüedad hasta sufrieron persecución, fueron asesinados, fueron aserrados, fueron torturados, fueron decapitados por entregar un mensaje de algo que iba a cumplirse siglos después. No se te renuevan las fuerzas para entregar un mensaje de algo que ya fue cumplido hace 2 milenios atrás. 20 siglos atrás fue cumplido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino por nosotros. Hoy llamarse cristiano parece que fuese así como bueno, a alguien le dijeron: ¿es usted cristiano? Y él dijo: ¿qué piensa? ¿Que soy un animal? Como que el término cristiano fuera sinónimo de ser humano. Pero va más allá de un sinónimo de ser humano. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón. Y lo que va a distinguir al que tiene a Cristo en el corazón es que vivirá lleno del Espíritu Santo y anunciará las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, este es el gran mensaje. Si usted fue redimido y sus pecados le han sido perdonados, usted pertenece a ese pueblo que tiene que anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Oh, glorioso Dios, ábrenos la boca, Espíritu Santo, inquiétanos de tal modo que soltemos el mensaje. ¿Cuántos se animan a decirle a la gente que Dios los ama? Dígaselo, porque este es el mensaje que Dios quiere que entregue. Y no se va a equivocar. Dígale a la gente: Dios te ama. Pero no se lo diga así como un saludo, el hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dígaselo con la unción del Espíritu: Dios te ama. Hágaselo saber como quien da un mensaje que tiene toda la fuerza y todo el respaldo del cielo. Si usted se anima a abrir la boca así, usted es el profeta de los días de hoy, que le anuncia a la gente que el Redentor ya está presente. Entonces, ¿cuántos se animan a decirle a la gente que Dios es bueno? Dígale que Dios es bueno. Este es el gran mensaje que Dios quiere que la gente conozca, que Dios es bueno. ¿Cuántos se animan a decir que el Señor Jesucristo perdona, salva y transforma la vida? Él perdona, salva y transforma la vida. ¿Cuántos se animan a decirlo? Entonces no espere ser un profeta famoso, no espere que lo busquen con un avión, no espere que lo vayan a buscar con la limusina, no espere que le pongan la alfombra roja, no espere los aplausos ni los gritos de los fanáticos. Sea un portador del más glorioso mensaje, el mensaje de la salvación que salva las vidas, que transforma las familias. Los que sienten que son parte de este pueblo que Dios tiene para anunciar sus virtudes, los que han entendido lo que estamos hablando esta noche, póngase en pie para decir: unge mis labios, Señor, unge mis labios, Dios, úsame para ti. Oh, se rompa todo yugo de timidez esta noche, se rompa todo freno, toda actitud de la carne que nos intimida, y podamos soltar la palabra, esa palabra que transforma vidas. Úsanos, Señor, en los grupos, úsanos, Señor, en las familias, úsanos en nuestro trabajo, úsanos en la calle, úsanos, Señor, cuando tratamos con la gente. Oh, que no se nos pase la oportunidad sin decirle a la gente que tú los amas, porque estos son los beneficios alcanzados por Cristo en la cruz del Calvario, el único nombre dado debajo del cielo para que seamos salvos. Oh.